Muy buenos días, tengan todos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Una vez más estoy con ustedes para compartir el estudio de la Biblia de la Escuela Dominical del Templo El Calvario de Asambleas de Dios. Esta clase corresponde a la clase de adultos, ya que tenemos otras clases para adolescentes y también para niños. Y como recordarán, estamos estudiando la historia del Nuevo Testamento desde hace 2 semanas. Comenzamos estudiando la venida del Mesías, luego cómo avanzó el reino o cómo el reino de Dios avanzó. Estuvimos estudiando el libro de Hechos y hoy vamos a estar estudiando las cartas de Pablo en la primera parte. O sea, una primera parte de lo que es el estudio de las cartas del apóstol Pablo. Para dar inicio vamos a orar presentándonos al Señor. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites conocerte a través del estudio de tu palabra, porque tú hablas a nuestras vidas a través de ellas y porque sabemos, Señor, que estas palabras tienen un fundamento que es eterno y que nos ayudan, Señor, para conocerte y para poder vivir una vida conforme a tu voluntad. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos dirijas en este estudio del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como les decía, estamos estudiando la historia del Nuevo Testamento y hoy vamos a ver la primera parte de las cartas de Pablo. Estaremos estudiando la carta a los Romanos, primera y segunda carta a los Corintios y Gálatas. Y en esta primera parte tenemos una verdad central que dice que las cartas del apóstol Pablo proporcionan instrucciones para la iglesia de Cristo. Como recordarán, la semana pasada estudiamos el libro de los Hechos, que es como una ventana a lo que vamos a estar viendo en el resto de este estudio del Nuevo Testamento, y vimos quién es el apóstol Pablo, cómo se convirtió, cómo comenzó su ministerio en la tierra y qué iglesias pudo Pablo evangelizar o formar. En el versículo clave del día de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estas fueron palabras del apóstol Pablo, pero que muchos de nosotros las empleamos el día de hoy. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y también al griego. Es poder de Dios para salvación a todo el que cree, para ti y también para mí. Gloria a Dios. Tenemos unas metas en el estudio del día de hoy, es que vamos a examinar la instrucción específica que Dios le dio a la iglesia en los libros de Romanos, Gálatas y Corintios. Como segundo punto, vamos a aceptar nuestra responsabilidad como cristianos de vivir de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Y en tercer lugar, debe servirnos esta lección para reflexionar y regocijarnos en la gran importancia de la resurrección de Cristo para nuestra fe. Así que este va a ser un estudio muy interesante. Tendremos como base bíblica la carta a los Romanos y estaremos estudiando el capítulo 1, los versículos 17 al 23, el 3 del 9 al 24, 5 del 1 y luego 6 y 8 y también 8 del 1 al 4. En Primera de Corintios estaremos estudiando el capítulo 3, versículos del 1 al 11 y el capítulo 15, los versículos del 12 al 58. Y en Gálatas veremos Gálatas el capítulo 3, los versículos del 1 al 14. Entonces, hermanos, para comenzar esta introducción, las cartas de Pablo
que están incluidas en el Nuevo Testamento son aproximadamente 13 cartas. Hay una carta que se le atribuye, pero que no sabemos si la escribió él, que es la carta a los Hebreos. Y estas cartas las escribió el apóstol Pablo para las iglesias que él había formado. Fueron cartas de instrucciones. Una vez que él formaba las iglesias, entonces les escribía luego cartas cuando se iba a otra ciudad para que no olvidaran sus enseñanzas o para aclarar algún punto que haya quedado sin aclarar o algún cuestionamiento que hayan tenido los hermanos, pero simplemente no le escribió esas cartas a las iglesias de su, vamos a decir, porque quiso hacerlo. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para que esas cartas quedaran hasta el día de hoy, porque son importantísimas para nosotros como iglesia el día de hoy. De manera que vamos a estar viendo estas cartas y vamos a ver la parte 1 de este estudio. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver la parte 1 del estudio del día de hoy y comenzaremos estudiando la carta a los romanos. Como todos sabemos, cada vez que nosotros vamos a evangelizar o vamos a presentar el evangelio, lo presentamos aclarándole a las personas que el ser humano ha pecado contra Dios y que por lo tanto merece la ira de Dios. Pero no solamente nosotros expresamos que el ser humano es un pecador y que merece la ira de Dios, sino que nosotros presentamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Que el ser humano es pecador, merece la ira de Dios, pero que a través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar el perdón de los pecados. Por eso vamos a comenzar con este tema 1, justificados con Dios. Y leeremos que todas las personas, o estudiaremos que todas las personas merecen la ira de Dios. Esto es bíblico y la Biblia no los explica. Vamos a leerlo en Romanos, en su capítulo 1, versos 17 al 23. ¿Por qué el ser humano merece la ira de Dios? Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esta razón, todas las personas merecen la ira de Dios. ¿Por qué? Porque dice que, en primer lugar, a pesar de que Dios se ha revelado desde el principio de la humanidad, toda la creación revela que nuestro Dios existe, es real y que es nuestro creador. Sin embargo, el ser humano, muchos de los seres humanos, no consideran esto como una verdad. Muchos dicen simplemente Dios no existe. Han preferido negar la existencia de su creador. Y otros que creen que Dios existe, entonces lo han negado de la siguiente manera, y es que no lo glorifican como a Dios, dice, ni le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y su corazón se pone negro, se entenebrece, y profesando ser sabios se hacen necios. Desde el principio de la humanidad, con esto fue la tentación de Adán o de Eva.
y seréis como Dios. El hombre siempre ha querido ser más sabio de lo que realmente es. Y por eso dice que el hombre ha cambiado la gloria del Dios incorruptible, un Dios incorruptible, en una semejanza de hombre corruptible. Nosotros hacemos a Dios igual a nosotros. Y no solamente lo hacemos igual a nosotros, sino que nos creamos ídolos en formas de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Otros que dicen que sí adoran a Dios, buscan un ídolo en otras cosas, en cosas materiales, en famosos artistas, en famosos políticos, etcétera, pero niegan la existencia de Dios con sus hechos. Pero para nosotros poder ser salvos, tenemos que creer en Dios. Y el creer en Dios se logra a través de la fe, como dice aquí Romanos en el versículo 17, porque en el Evangelio, o sea, en la buena noticia de salvación, lo que nosotros predicamos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por fe que se revela la justicia de Dios. Es por fe que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Este versículo me encanta porque es el versículo que marcó en cierto modo a los protestantes o provocó lo que fue la Reforma Protestante, de que somos salvos por la fe en Jesucristo. No somos salvos por nada de lo que nosotros podamos hacer. Simplemente podemos ser salvos por creer que Cristo puede salvarnos y puede redimirnos a nosotros del pecado. En el capítulo 3, 20 al 24 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todas las personas merecen la ira de Dios, por lo que expliqué antes, que hemos negado a nuestro Creador. Y segundo, dice aquí que la justicia de Dios se muestra por medio de la fe para todos los que creen en Él. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador. Y por eso nosotros en esta carta a los romanos, por eso el apóstol Pablo quiso expresar esta gran verdad a los romanos cuando escribió esta carta. ¿Por qué se las escribió? Para que no se dejaran confundir. A veces nosotros pensamos, no, pero yo soy muy bueno, yo hago muy buenas obras. Es bueno hacer buenas obras, pero ninguna buena obra le va a llevar a usted a la salvación. Nosotros los seres humanos no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la salvación viene por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos en su gracia, cuando creemos en Él como Salvador, entonces somos salvos. Cuando aceptamos ser justificados por Él, es cuando nosotros somos salvos. ¿Significa esto que nosotros no vamos a hacer obras? Por supuesto que no. Todo buen cristiano y toda persona que ha conocido a Cristo como su Salvador, pues hará las cosas que Cristo hizo. ¿Y qué cosas Cristo hizo? Buenas obras. Ahora bien, nada de lo que yo haga de esas buenas obras me puede justificar delante de Dios. Solamente la gracia y la fe en Jesucristo. Vamos a pasar al punto 2 de esta parte 1, que nosotros somos reconciliados con Dios a través de Cristo. Y esto lo leemos en Romanos, el capítulo 5, verso 1, que dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe, la certeza de creer de que Cristo vino, murió y resucitó y murió por mis pecados y pagó mis culpas. Esa fe es la que me justifica a mí delante del Padre. Y Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos osaran morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos débiles, Cristo a su tiempo, en el tiempo preciso y perfecto, Cristo murió por nosotros. Y esa muerte de Cristo hace 2000 años está vigente el día de hoy. Por cuanto todos pecaron, dice Romano, están destituidos de la gloria de Dios, todos. Y dice que Cristo murió por todos. Dice, alguno de nosotros pudiera ser que muera por alguien bueno, pudiera ser que muriéramos por un hijo, por alguien, un ser querido, pero lo más importante es para nosotros que Cristo Jesús nuestro Señor no murió por personas buenas, murió por pecadores, que éramos usted y yo. Y dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros porque éramos buenos, ni murió por nosotros porque hacíamos buenas obras, ni porque hacíamos sacrificios para Él. Murió porque nos amó a pesar de que éramos pecadores o que somos pecadores cuando aún no hemos aceptado a Cristo como Salvador. Dice la palabra en el capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso, porque siendo pecadora, Cristo murió por mí, yo creo, ese milagro yo lo creo. Y dice Romanos en su capítulo 8, que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de que todos pecamos y todos merecíamos la muerte, en el momento en que somos justificados por la fe en Cristo y creemos en la salvación que Él nos ofrece, entonces viene esta gracia para nosotros, que ya no hay condenación. Ya la muerte espiritual, no me refiero a la muerte física, no se va a apropiar más de nosotros, sino que Cristo Jesús nos da vida. Y ya nosotros no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, está en nosotros y nos ayuda a obrar como Cristo anduvo. Amén. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador, ahora es libre de la ley del pecado y de la muerte, y es gobernado por el Espíritu Santo, y debe ser guiado y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, somos justificados por Dios, a pesar de que todas las personas merecen la ira de Dios, pueden también ser reconciliados con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. En este punto número 3 vamos a ver la importancia de la resurrección. Y vamos a estar viendo la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Y vamos a volver a estudiar la primera carta a los Corintios. Hermanos, la verdad fundamental, o sea, un fundamento o el fundamento de la fe cristiana y que nos diferencia de todas las demás religiones es que para nosotros
nuestro Señor Jesucristo resucitó, venció la muerte, pudo resucitar y está vivo. Nosotros creemos en un Cristo vivo. Todas las demás religiones tienen las tumbas de sus líderes, de Mahoma, de Confucio y de todos los que se han inventado. Pero para nosotros los cristianos la diferencia es que Cristo murió, fue enterrado y duró 3 días enterrado en una tumba. Sin embargo, al tercer día venció la muerte, resucitó y está vivo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por todos nosotros, intercediendo por todo el que se acerca a Él. Y esa es la base de nuestra fe. Leemos en Primera de Corintios, el capítulo 15, del 12 al 22, la resurrección de Cristo. Porque si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasaba con los corintios? La iglesia de Corinto estaba en la ciudad de Corinto, que era una enorme ciudad muy cosmopolita de la época, donde había un gran comercio y donde venían personas de diferentes naciones a hacer negocios. Y allí estaba la iglesia. Habían creído en Cristo que había resucitado. Pero recordemos que en la época de la iglesia primitiva, estamos hablando antes del año 100, antes de la era cristiana, esas iglesias estaban muy impregnadas por lo que era la cultura helénica. Y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Para un helénico, para un romano, Hades, que era el dios de la muerte, no era vencido por nadie, pero fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se empezó a filtrar dentro de la iglesia que los cristianos morían, pero no iban a resucitar. Simplemente morían y ya. Una persona vivía, moría y ya. ¿Cuántas doctrinas escuchamos nosotros decir eso el día de hoy? ¿Cuántas personas creen que su vida termina en el momento en que muere? Son muchas. Otros incluso creen que usted muere y que usted puede reencarnarse en otra persona y volver a nacer, y que vuelve y reencarna y nace hasta que se hace parte de lo que es la naturaleza o parte de lo que es Dios mismo. No es así. El hombre es una criatura de Dios y el hombre tiene un principio, va a morir y va a resucitar. Unos vamos a resucitar para vivir una vida eterna con Cristo Jesús por toda la eternidad, y otros van a resucitar para ser atormentados porque van a estar alejados de su Creador por toda la eternidad. Y eso es una verdad,
¿Por qué Pablo les dice, esa es una verdad y que ustedes tienen que predicar? Porque si ustedes no resucitarán, ustedes no van a resucitar, tampoco Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo es la primicia de los que durmieron. Cristo resucitó porque Él fue el primero en resucitar, de manera que ustedes también todos, si mueren, van a resucitar así como Cristo resucitó. Y dice más, dice, si Cristo no resucitó, ustedes serían las personas que más conmiseración merecieran, porque nosotros tenemos la fe basada en la resurrección de Cristo, y ahora decimos que Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando si Cristo no resucitó? Ahora, si nosotros creemos que Cristo resucitó de los muertos, también nosotros sabremos que vamos a resucitar con Cristo Jesús. Amén. Y es una verdad fundamental. Cristo Jesús nuestro Señor murió, pero Cristo Jesús nuestro Señor resucitó y su tumba está vacía. Y Él está vivo y sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver el punto 2, la resurrección de los creyentes. En 1 Corintios, capítulo 15, los versículos del 50 al 58 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Jesús. Algunas personas, como les dije, todavía creen que si una persona muere no va a resucitar. Otros creen que la salvación es para todos, o sea, para toda la humanidad, sin importar lo que hagan. Y lo creen porque a pesar de que hagan o hayan hecho, creen que después que una persona muere, yo que estoy viva puedo rezar por ese muerto, puedo orar por ese muerto y puedo sacarlo del infierno a la eternidad. Permítame decirle y aclarar puntos. No es así. En primer lugar, cada persona es responsable por su salvación. El Señor nos da un tiempo en esta tierra para que podamos nosotros aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Creer por la fe que somos pecadores, pero que podemos ser perdonados y justificados por la fe en Cristo. Y que si eso pasa, yo voy a morir y voy a resucitar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo yo voy a resucitar? ¿En forma de un espíritu? No. Voy a resucitar con este mismo cuerpo que se corrompe, corruptible, dice aquí. No. Voy a resucitar con un cuerpo incorruptible, como el que resucitó Cristo. Nosotros, si leemos los evangelios, vemos que Cristo resucitó y que era un cuerpo incorruptible, pero que podía comer. Jesucristo comió con sus discípulos. Pero también era una persona especial, podía aparecerse dentro de una habitación, entró, atravesó una pared con un cuerpo glorificado y le dijo: paz a vosotros.
y nosotros tenemos esa esperanza de tener un cuerpo incorruptible como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo y con el que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo. Ahora bien, el apóstol Pablo tenía una fe y él creía que él iba a escuchar el sonar de la trompeta y iba a esperar en este cuerpo la venida de Cristo. Por eso dice, les voy a contar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, él le decía, el misterio es, no todos van a morir, todos van a ser transformados, todos van a tener un cuerpo, o sea, se refería a todos los que hayan aceptado a Cristo, todos van a tener un cuerpo transformado. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Un cuerpo que no se va a corromper y que nunca jamás verá muerte. Y nosotros, él se incluía porque él creía que él iba a ver ese día, seremos transformados. Porque es necesario que esto, el cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué es aquí? Dice, el aguijón del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, todos van a morir. ¿Y qué dice? Y el aguijón y el poder del pecado es la ley. La ley es que me dice a mí lo que es pecado, me enseña a mí lo que es pecado. La transgresión de Dios hacia Dios me la enseña la ley de Dios. Me dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero dice aquí, mas las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús esa ley no nos basta, porque es sorbida la muerte. Y no vamos a morir físicamente, pero no eternamente, porque vamos a estar con Cristo, con cuerpos resucitados y transformados. Y les da esta palabra de aliento. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creyendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tendremos recompensa. ¿Cuál es nuestra recompensa? Vida eterna con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad, con un cuerpo transformado, cambiado e incorruptible. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en este estudio del día de hoy hemos visto la carta a los Romanos, primera carta de a los Corintios y Gálatas. ¿Y qué nos dice Dios? En la carta a los Romanos vimos que podemos experimentar la realidad de la maravillosa obra de la reconciliación de Cristo en nuestro favor y que nos ha librado de la ira de Dios sobre nosotros. Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que nos muestra esta maravillosa realidad de que podemos ser reconciliados con nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos en la carta de Primera de Corintios que Dios nos llama a evitar caer en la trampa de los celos y de las contiendas y que esto divida en la congregación. En cambio, debemos procurar la unidad dentro de los creyentes. También aprendimos que la resurrección de Cristo es el elemento básico y fundamental de la fe cristiana y que también es un hecho histórico. Cristo Jesús resucitó. Es histórico. Y si no, miren cómo se divide la historia antes y después de Cristo. Y nosotros debemos dar testimonio de esa verdad. Lo creemos por fe. Yo no estuve hace 2000 años, pero yo estoy segura que le sirvo a un Cristo vivo. Amén. En cuanto al ministerio en acción,
vamos a examinar nuestro corazón para ver si estamos tratando de ganar la relación con Dios en lugar de servirle con amor en respuesta a lo que Él ha hecho. A ver si nosotros estamos haciendo obras para ver si nos podemos ganar la salvación, o si nosotros estamos haciendo obras simplemente por un servicio en agradecimiento a la gracia que Él nos ha dado. En segundo lugar, si hay alguien en el cuerpo de Cristo contra quien usted tiene algún resentimiento, busque urgentemente reconciliarse con su hermano. Y en tercer lugar, esta semana, ayude o guíe a un inconverso a la reconciliación con su Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su estudio, por el estudio de la palabra en esta mañana, por su palabra, porque nos ha guiado, nos ha ayudado y hemos aprendido muchas cosas de nuestro Dios y que Dios quiere que las sepamos a través de las cartas de Pablo. El próximo domingo vamos a ver la segunda parte de estas cartas de Pablo y vamos a orar. Amante Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por justificarnos a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque podemos estar unidos a través de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque sabemos que si morimos un día, vamos a resucitar contigo. Y que si tú vienes en el día de hoy, seremos transformados. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a cada corazón y toque las vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo.